Buenas, en el presente video veremos cómo realizar la modelación hidráulica de una estructura hidráulica. Este video se realiza como componente de la asignatura Modelación Hidráulica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, de la especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, presentado por Juan Esteban Osaoz. En este mostraré cómo realizar la modelación hidráulica de dos estructuras, que en este caso las he unido mediante canales, estructuras en escaleras que funcionan como pequeños desarenadores y una pequeña canaleta parcha. Estas estructuras de conexión no son reales con dimensiones, pero sí se asemejan a la realidad. De resto, las estructuras de carga, que en este caso son el tanque La Esmeralda, que es el que vemos en este momento, con el plano respectivo, y el tanque San Cancio, que es el que vemos en este momento, el plano y su foto, sí se realizará la modelación hidráulica de esta estructura con su geometría casi exacta, prácticamente. Por lo cual, en este continuaré con hablar un poco de estas dos estructuras hidráulicas. Estas dos estructuras hidráulicas son de la central hidroeléctrica de Caldas. Una se encuentra en el municipio de Chinchiná, en la Esmeralda Chinchiná, y es esta que vemos en este momento. Está ubicada llegando a Chinchiná, es un tanque de carga donde mediante canales, por lo cual, pues por esto que hacemos los canales en la estructura, mediante canales es llevada el agua desde su boca toma, que es el río Chinchiná, del río Campo Alegre, aproximadamente 13.6 kilómetros de canales hasta llegar al agua a este tanque de carga, del cual hablaremos más a continuación. Y este tanque de carga produce mediante una tubería de aproximadamente 9 metros de diámetro, con una fuerte pendiente en esta zona, lleva el agua hasta la central hidroeléctrica La Esmeralda. Esta central hidroeléctrica desembalsa, descarga el agua al embalse San Francisco. Este embalse San Francisco vuelve a descargar el agua embalsada a la central hidroeléctrica San Francisco, y esta central hidroeléctrica San Francisco otra vez descarga el agua al río Cauca, y ya el río Cauca hace su entrega en el mar. La otra estructura que vamos a presentar es un tanque de carga que se encuentra en Manizales, encuentra cerca al cementerio, es en esta zona. Es el tanque de carga San Cancio, que lo podemos ver acá, el tanque desarenador de la planta San Cancio. Entonces acá este es el río Chinchiná de Manizales. Aquí va la boca toma, él hace aproximadamente 200 metros de recorrido o menos hasta el desarenador. En el desarenador ya el agua pasa a la pequeña central hidroeléctrica, y esta pequeña central hidroeléctrica descarga el agua al río Chinchiná una parte, y en la otra sigue hasta otros desarenadores en el barrio de Aranjuez de Manizales. Acá podemos ver unos informes que nos presenta la central hidroeléctrica de Caldas, hablando un poco sobre estos tanques, ¿cierto? Entonces vamos a mencionarlos. Entonces podemos ver a continuación eh, las cuencas de las que toma agua las centrales hidroeléctricas, que es la cuenca del río Campo Alegre, la cuenca del río de la Estrella, San Francisco y Huacaica. De estos tres es que toma el agua la central hidroeléctrica.
La central hidroeléctrica La Esmeralda es es, tiene una bocatoma en donde se captan un caudal de 22 metros cúbicos por segundo, un bloqueo por efecto de 6 compuertas. Este caudal es llevado mediante 13.6 kilómetros de canales hasta el tanque de carga. eh, este tanque de carga tiene una capacidad de 30.000 metros cúbicos y esta, este, después de tener esta agua almacenada, tiene una cabeza de altura de 171 metros comparado con la central hidroeléctrica La Esmeralda, que se encuentra en la parte inferior. Entonces el agua es llevada, como se mostró acá, desde el tanque, desde esta zona, desde esta zona hasta acá hay 171 metros de cabeza. Y tiene un caudal de 22 metros cúbicos tiene un caudal entre 20 metros cúbicos y 25 metros cúbicos por segundo. Esta central hidroeléctrica comenzó su operación en 1970 y produce una energía de 15 megawatts cada turbina, y son 2 turbinas. Aparte, tenemos que el tanque San Cancio son 2 unidades, tienen un caudal de 5.6 metros cúbicos por segundo y producen una energía de entre 1.1 y 1.2 megawatts, ¿cierto? Entonces, por lo cual, a continuación voy a mostrar unas imágenes de los 2 tanques. Primero vamos a ver el tanque La Esmeralda. El tanque La Esmeralda, este es el lugar de captación, el río Campo Alegre. Acá es la captación, una rejilla de retención de sólidos, son unas entradas al desarenador, de los cuales no tengo la geometría, por lo cual no se desarrolló esta estructura, pero se intentó hacer un símil con un tipo de escaleras. Acá es el tanque, el canal trapezoidal, una reja de retención de sólidos. Y aquí es la entrada al tanque como tal. La entrada es mediante una tubería que conecta el canal con la tubería. Este tramo de tubería es de menos de 2 metros, es un tramo de tubería muy pequeño con un diámetro aproximadamente eh, de 2 metros más o menos. Y este es el tanque de carga. Acá entra el agua. El agua entra, el tanque se llena aproximadamente en 30 minutos o un poco menos. El problema con este tanque de carga, acá entonces es el tanque, empieza el tanque acá, y el centro del tanque donde ya el agua descarga a la tubería para llegar a la central hidroeléctrica es en esta zona donde conecta con una tubería de 9 metros de diámetro. El problema de estos 2 tanques, es su sedimentación, la gran sedimentación que se produce. Por lo cual estos tanques se colmatan y pierden mucha capacidad. Entonces lo que se tiene que hacer con estos dos es lavarlos mediante agua a demasiada presión y equipos manuales, como en este caso son unas guaduas mediante operarios que van limpiando el tanque de carga. Y la planta de San Cancio de la CHEC, esta es la captación que él realiza. Acá él se va por los canales, la captación, los canales, el tanque desarenador y hasta llegar a la central hidroeléctrica. Acá las compuertas, acá es la entrada. Tiene 2 entradas, entonces una compuerta acá, y él entra el agua y acá vemos su sedimentación. Está completamente colmatado el tanque
y podemos ver cómo es, digamos, es limpiado, ¿cierto? Entonces también es limpiado mediante métodos a presión y mediante los canales de descarga. También podemos observar otras fotos del tanque San Cancio. Estos son el canal que conduce el agua hasta las compuertas. Este es el tanque ya operando lleno de agua. El tanque. Acá podemos ver varios vertederos, los cuales van a ser modelados. Y también estos vertederos que son como unos vertederos con compuertas. Estos vertederos en este caso fueron modelados sin la compuerta, pero sí como vertederos. Ya vamos a ver la geometría más adelante. Entonces esta es la estructura. Acá tenemos vertederos rectangulares y acá tenemos un vertedero triangular. Tenemos dos compuertas, el agua entra a dos tanques por medio de estos vertederos, en donde se supone que en estas zonas de acá y en este tanque, en esta zona, quedan todos los sedimentos y acá pasa el agua sin sedimentos hasta llegar al tanque de carga. Estas obras se realizan principalmente para evitar que se dañen las turbinas fácilmente, que es un problema que se tiene concurrentemente en este tipo de estructuras. Esto sí podemos ver la sedimentación del tanque y cómo se hace su lavado. Acá vemos más imágenes, el agua, cómo entra a las compuertas, el lavado y acá realizando la topografía del mismo, el canal de entrada. Y ahora sí procederemos a realizar la modelación. Entonces, para iniciar con esto, para iniciar con el dibujo del tanque, yo contaba, porque yo mismo realicé la topografía de las dos estructuras, contaba con los planos, con los cortes de los dos tanques, y el tanque La Esmeralda y el tanque San Cancio. En este caso este es en 3D, pero para el ejercicio lo he querido realizar desde cero, ya que quería adicionar algunas estructuras para unir las dos estructuras y quedara más completo el ejercicio. Entonces, mediante este taller, lo que realicé fue inicialmente un canal trapezoidal. Entonces, asignar las elevaciones a las líneas y después dar las curvas. En este caso es una curva de 60 grados, otra curva de 60 grados. Esto es totalmente tangente las líneas. Y acá un cambio de sección de trapezoidal a rectangular, como es la forma en la que el agua en el canal entra al tanque San Cancio. Después continúa entrando acá hay un vertedero. Todos estos punticos indican que hay vertederos rectangulares, como podemos ver. Vertederos rectangulares. En esta zona me faltó especificar dónde van las compuertas no fueron modeladas, por el contrario lo que se realizó es que con las paredes que son completamente verticales, en este caso esta y esta, que el agua nunca alcanza su cota, fueron modeladas como paredes infinitamente verticales. Entonces lo que se realizó fue eliminarlas de la superficie, tanto esta zona, esta pequeña zona, como esta pequeña zona fueron eliminadas de la superficie. También acá faltó mostrarles algunos planos del tanque La Esmeralda. Estos fueron los planos del tanque La Esmeralda, los planos reales del año 1955. Fueron diseñados por como podemos ver acá, diseñados en 1955 por una sociedad entre una empresa, un consorcio de Estados Unidos y una empresa de Bogotá.
es realizado por un consorcio de Colombia. Estos son los planos del tanque San Cancio, que también están en 3D, y los cortes. Acá continuamos con la estructura, los líneas, los puntos que indican las elevaciones, los canales. Entonces esta es la salida del tanque desarenador. Acá es una pequeña curva, acá son unos vertederos, todo está totalmente parecido como es en la realidad. Entonces voy a mostrarles esta zona también. Entonces acá es la curva, vertederos, la entrada acá, el vertedero triangular, los vertederos rectangulares, vertederos más grandes, vertederos más pequeños. Acá está representado eso. Y acá vienen unas pequeñas escaleras, ya las veremos en el Iber. Unas escaleras, acá sigue una pequeña canaleta parcial, que en realidad no es una canaleta parcial, pero se asemeja, solo que es una estructura de la cual también se había realizado la topografía, y está entre la entrada del tanque La Esmeralda, acá pero no inmediatamente en la entrada, sino mucho en la zona intermedia del canal, se podría decir. Y acá entra el agua hacia el canal, hacia el tanque de carga La Esmeralda, y esta es la tubería de bajada hasta la central hidroeléctrica. Entonces inicialmente entonces, se pusieron puntos. Estos puntos fueron puestos de la forma en la que se crean superficies en Civil 3D. Entonces en Creation Tool, de forma manual, les asignaba el punto, Enter. Para la descripción no le quería poner una descripción en específico, y asignaba la elevación. Entonces en este caso les podría asignar la elevación de 2.5, ya que quiero que estos canales trapezoidales tengan una altura de 2.5 con respecto a esta altura del fondo, que sea de 0 metros. Todo esto tiene una pendiente las pendientes van a variar. En este caso, esta pendiente del canal es de 2%. La pendiente en este sentido, es del 3%, como podemos ver en este plano. La pendiente hacia allá es del 3%, y la pendiente hacia acá, el agua baja, es del 1%. Es una pendiente muy pequeña. La pendiente de acá sigue siendo del 3%, y acá vuelve a ser del 2% hasta esta zona, que ya el agua hay una pequeña bajada más pronunciada, que entonces se puso una pendiente del 5% hasta llegar a esta zona, que esta zona sí es plana. Entonces para esto nos basamos en que se copió la parte superior se copió esta estructura, copiar, y se puso en planta, se puso acá en planta, y se eliminaron las otras líneas, y se le fueron asignados los puntos de acuerdo a los cortes que se mencionan acá y las elevaciones, ya que el dibujo está georreferenciado. Entonces era más difícil su puesta en la modelación, tanto pasarlo en el mismo formato como asignarle los puntos de acuerdo a la elevación. Se quiso mejor formar una elevación desde la cota 0 y ya ir dándoles elevaciones a los puntos de acuerdo a las pendientes, también debido a que se quiso añadir más estructuras hidráulicas, como es esta zona, o las escaleras. Por eso también se decidió hacerlo manual. Y el tanque La Esmeralda, lo que se realizó fue copiar el contorno y el fondo del tanque, que son estas dos líneas, representan el contorno y el tanque. Se copiaron, se pegaron acá, y en este caso, y después de tenerlo aquí, tenemos apagado,
Después de tenerlo acá, se rotó de acuerdo a la posición en la que iba el canal. Entonces cogimos acá, lo rotamos y se rotó respecto a una referencia. Entonces ya ahí nos quedó en la misma posición, y lo mismo se realizó con la otra estructura, que se le fueron asignando los puntos de acuerdo, iban asignando puntos de acuerdo a los planos indicativos y las superficies que tienen unas superficies. Entonces así fue realizado este ejercicio. Después se prosiguió con hacer la tubería de carga. Esta tubería se realizó a presión, se le pusieron techos, y acá se le hizo estas zonas del 2%. Acá tiene como una especie de codo, pero no es un codo completo, y la tubería baja con una pendiente aproximadamente del 100%, un ángulo de 45 grados por toda la ladera, y una longitud de 200, una longitud de 200, eh, de 240 aproximadamente. Entonces, a pesar de que de esta parte de la tubería no se tenía la geometría, se quiso realizar con esa longitud para mostrar y similar pues la realidad de la estructura. Entonces, después de tener ya los puntos, lo que se realizó fue exportar estos puntos. Acá podemos exportarlos. Escojo que me muestre este norte y z, o sea x, y, z por espacio, y que me los exporte a una carpeta definida. Entonces le vamos a poner puntos video, le vamos a dar open, le vamos a dar ok, y ahí me los exporto. Entonces ya lo que prosigue es ir a Liver. Acá vamos a abrir un nuevo taller, un nuevo ejercicio, y vamos a darle importar puntos xyz. Escogemos la carpeta puntos video. Podemos comprobar igualmente que los puntos quedaron guardados ahí. Puntos video, como podemos ver, efectivamente se quedaron guardados, y tenemos 357 puntos en total. Vamos a abrirlos acá en Iber, 3 puntos video, a abrir. Podemos ver que se visualiza muy bien los contornos de la estructura. Entonces se prosiguió con darle unir las líneas. Entonces vamos a hacer la demostración en algunos casos, no. Entonces, acá esto se realizó en todo el ejercicio hasta completar la estructura completa. Ya vamos a mostrar algunas zonas de pronto que hayan sido más complejas. Acá tenemos esto, también va en forma de arco. Entonces esta es la geometría de este canal. Acá también vamos a darle juntar. Y acá vamos a unir estos con arcos.
Y esta es la geometría de este primer canal. Aquí continúa el tanque desarenador. Vamos a hacer los contornos para demostrar cómo se realizó. Así tiene esta estructura, esto acá, sí. Acá, acá. Y vamos a rotar esto para demostrar que los puntos están bien, ¿cierto? Entonces digamos acá podemos ver que se hizo unos errores, pero pues esto no se realizó en la estructura como tal. Acá vemos la parte en escalera que se realizó. Entonces digamos que tendríamos que eliminar todas estos puntos, estas líneas, ya que vemos que quedaron bien en algunas zonas pero en otras no, ya que están uniendo la parte superior de la estructura con la parte inferior. Me faltó indicar que en este caso es deseado realizar los puntos superiores como los inferiores, por lo cual en este caso lo que hacía era asignarle a, digamos, un ejemplo, a este punto, en esta zona asignada dos puntos, uno con el nivel inferior, el nivel de la base, y otro con el nivel superior. Lo mismo para todos. Entonces digamos acá se asignaron tres puntos, que son el punto inferior, el punto donde va el vertedero, o sea la cota del vertedero, y el punto superior de la estructura. Es decir, este punto, un punto acá y otro punto acá, tres puntos en total, y así se realizó con todos los vertederos, como podemos ver. Tres puntos fueron realizados ahí, cada uno con su respectiva cota, y con esto se fue demasiado cuidadosos. En este caso solo un punto, ya que esta pared y esta pared son totalmente verticales. Desde esta zona la pared sí empieza a ser un poco más trapezoidal, al igual que en toda esta zona. Ya veremos acá. Entonces vemos, así va la estructura y se completó la estructura hasta completar el dibujo. En este video no mostraremos cómo realizar el dibujo completo, ya que esto nos podría tardar más de 6-10 horas. Entonces vamos a darle que no vamos a guardar y por el momento vamos a abrir el dibujo. Vamos a abrir un caudal de 20. Lo abrimos en este caso y vamos a visualizar lo que guardamos, lo que tenemos guardado. Entonces vamos a visualizar las estructuras. Acá podemos ver, como se mencionó, tenemos un canal trapezoidal, va acá, un canal trapezoidal, y de acá tenemos unas capas apagadas que ya las encenderemos. Tenemos esto como más. Entonces acá podemos ver el resto de la estructura. Entonces acá el canal trapezoidal, acá se hace el cambio de sección. Entonces vemos que es un cambio de sección de trapezoidal a un canal completamente rectangular con pues ya muchas curvas. Y acá entra el agua, como se muestra en las imágenes, a dos compuertas, una compuerta que va acá en esta zona y otra compuerta que va en esta zona, entre estas dos como huecos de la malla que se ve aquí, hueco y hueco de la malla. Entonces ahí podemos ver esto cómo se realiza y sus respectivos vertederos. Acá se hacen todos los vertederos, se muestran en las paredes. Ya vamos a mostrar cómo los asignamos, las paredes con sus vertederos. Como mencioné ahora, estos vertederos son un poco más anchos comparados con estos otros vertederos pequeños. Al igual que en esta zona tenemos también vertederos acá en esta zona y tenemos vertederos en esta zona.
Después se continúa con el canal, también rectangular, y luego con unas escaleras que representan un poquito la estructura que hay de desarenador para el tanque La Esmeralda. Después se continúa con la pequeña canaleta Parchal, que es una estructura un poco compleja por su forma extraña. En este caso, su gran pendiente acá, pendiente. Y después de esto, el agua entra al tanque La Esmeralda, el tanque de carga. Acá hay una pared vertical, por eso tiene un color, el color que es azul y el color como morado, rosado. Esos colores no son estructuras que no son simuladas porque son completamente verticales. La estructura roja y gris sí son simuladas. Entonces entra acá al tanque, acá como vimos también en las imágenes son paredes verticales completamente, entonces lo que se realizó fue no crearles la superficie para que se viera como que ahí fuera el límite del tanque, y acá continúa el tanque hasta una zona como mencioné ahora. Acá hay una pequeña bajada, una pendiente del 5% aproximadamente, y acá ya es la tubería de carga. Se le hizo la tubería de carga, se le hicieron la cubierta de representación en este caso, bueno, también se puso real, y cómo baja el agua hasta esta zona, aproximadamente más de 240 metros. Esta zona es completamente recta. Acá están las superficies. Todas las superficies son cuadradas de 4 lados, cuadriláteros. Como podemos ver, se crearon las mallas que ya las mostraremos. Vamos a guardar vamos a guardar uno nuevo como tanque video para ahora mostrar resultados adecuadamente. Entonces acá podemos ver que todas las estructuras, todas las superficies tienen cuatro lados. Acá tenemos las superficies de 4 lados, hasta las superficies de las paredes verticales son de 4 lados. Como podemos ver, las escaleras tienen su superficie de bajada, si tienen una pendiente, están desplazados aproximadamente 20 centímetros, como podemos ver acá. Esta es la vista en planta de la estructura. Ya explicaré algunos detalles. Digamos, en este caso se ve un poco feo, diría yo, porque se ven tantas superficies, aunque es únicamente para la creación de mallas, sea más fácil. Pero esto no interfiere con la modelación hidráulica. Entonces acá entra el agua a las superficies de 4 lados, igual en toda esta zona, todos estos canales, y acá también. En este caso se hicieron las superficies un poco extrañas debido a los vertederos. Entonces los vertederos se hacían como líneas y se les asignaba también, se les señalaba para crear las superficies, para poder asignarles como vertederos. En todas estas zonas que son vertederos también se hizo igual, aunque hubiera podido hacerse de una forma más completa la superficie, sin hacer tantos detalles, pero en este caso lo realizamos así, ya que estamos iniciando. Entonces, como vemos en este caso, las estructuras, los huecos de la malla, como mencioné, este no es un hueco de malla, ahí está la superficie, este sí es un hueco de malla, y este también, estos dos son huecos de la malla para simular una superficie, una pared, un muro vertical, igual que estos dos son huecos de la malla. Del resto no hay más huecos en la malla. Y después de tener esto, vamos a asignar las mallas. Vamos a darle las condiciones hidrodinámicas. Entonces vamos a condiciones hidrodinámicas, condiciones internas.
Vamos a condiciones internas, le vamos a decir que tenemos vertederos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que nos vamos a asignarle un vertedero con una cota. Entonces vamos a hacer que vamos a buscar en los planos cuáles son las cotas de esos vertederos aproximadamente. Digamos, en este no lo indica muy bien, entonces lo que se realizaba era con este plano medir cada una de esas cotas a partir de la base. En este caso la base es esta línea representa la base, entonces vamos a medir la distancia desde aquí hasta, hasta acá en perpendicular 1,8, y entonces se le asigna, digamos en este caso, y vamos acá, vamos a apagar las estructuras que no necesitamos, los muros, veníamos acá, si los necesitamos porque tenemos los puntos ahí, señalábamos utilidades, identificar, señalábamos un punto, la cota es la menos 2.33 más la cota 1.8, eso sería la más o menos 1, más o menos la cota 1. Perdón, la cota 1, en este caso vamos a asignarle cota 1 y la señalaba si la queríamos y le damos terminar. En este caso no las voy a terminar, sino que las voy a colorear. Entonces vamos a colorear, dibujar colores. Y acá nos indica todos los vertederos que hemos mostrado. Acá no sé cómo bajar esto para que nos muestre más colores de vertederos, ya que hay más vertederos. Entonces tenemos el vertedero triangular, que se modeló como un vertedero normal. Estos vertederos, los vertederos pequeños, la parte de arriba del vertedero, esta parte es un vertedero con una cota más baja, y estos también fueron modelados como vertederos pero con una cota más alta. Entonces vertederos pequeños, grandes, vertederos, estos también son vertederos pero están acá en blanco, vertedero, vertederos y vertederos. Entonces todo está con vertederos como condiciones internas. Vamos a cerrar y las vamos a dibujar. Acá están las condiciones de que acá todo esto está lleno de condiciones internas, que son los vertederos que he mencionado. Luego vamos a datos, hidrodinámica, estructuras y la cubierta. Le asignamos cubierta a la tubería, ya que estas son tuberías de alta presión, y les asignamos la cubierta mediante altura, ya que esto es una fuerte pendiente, entonces le asignamos la altura de acuerdo al diámetro de la tubería. Entonces para definir la altura, lo que hicimos fue que insertamos un círculo de un diámetro de un radio de 4,5, un diámetro de 9, lo dividimos entre las divisiones que hicimos para la tubería, que ya lo mencionaré un poco mejor. En este caso fueron 8 divisiones, y vamos a crear los puntos. Entonces tenemos este es el centro, y tenemos que acá hay un punto, acá debe haber otro punto, y acá en esta zona debe haber un punto. Entonces tenemos que poner una cubierta más o menos acá, otra cubierta más o menos acá, y otra acá. Así quedaría dibujar nuestra estructura correctamente. Entonces lo que hago es buscar esta elevación, esta altura, entonces 3,8, y la misma, esta altura, y así, y estas alturas son las que le voy a poner a esta tubería. Entonces vamos a dibujarlas.
Como podemos ver, estas fueron las mismas que fueron asignadas. A esta zona también se le asignó la cubierta. Igual no la está mostrando, pero pues ya la vamos a asignar de igual forma, pero esta fue asignada anteriormente para la vista de resultados. Entonces vamos a darle terminar, vamos a darle una altura de vamos a dibujar para ver los colores de 8.2 y 4.69. 8 empieza a asignar 8.2 y le vamos a asignar a esta superficie, terminar, y 4.66 asignar. Vamos a 4.66 asignar, terminar, y vamos a dibujar. Tenemos que 8, vamos a eliminar tenemos que una de 8.20 y 8.20 para el centro y 4.69 para los bordes. Hemos asignado mal, entonces vamos a desasignar cubiertas o entidades a esta, a esta, a esta y a esta. Ahí terminamos, entonces 4.69 a los bordes asignar acá y acá. Terminamos y 8.20 acá y acá, terminar, y ahora sí vamos a dibujar. Ahora sí podemos ver que quedó bien. Terminar y cerrar. Así se ha realizado la modelación. Para la tubería, que no lo indiqué bien, a partir de esta zona que es plana, se hicieron una división de la línea, se creó la forma de la tubería, se interceptaron superficies, se borró el sobrante de las superficies y se le asignaron los puntos. A las divisiones se le hizo lo mismo con el arco, con esta zona del codo de la tubería, y se le asignaron superficies a todo. Después de tener esas condiciones, esa cubierta, también vamos a realizar dos modelaciones, una con una condición inicial, que este tanque esté lleno como es en realidad, y para que esté lleno tiene las siguientes cotas, que sería con el volumen de agua completo que ya fue mencionado al inicio del video. Entonces tenemos que la cota del agua aproximadamente desde el centro hasta arriba es de 7 metros, y desde los bordes, que también la asignaremos, es aproximadamente de 4 metros creo, y de 4 metros también. Entonces lo que hacemos es, vamos a datos, hidrodinámica, condiciones iniciales, un calado de 8 o 7 metros, lo que le vayamos a asignar. Le vamos a asignar y se lo asignamos a todo el fondo del canal. Esto hacemos para los dos. Acá, acá, acá y así en esta superficie. Ahí no cerró Iber, que produjo un error, pero no importa, vamos a abrirlo y vamos a abrir el mismo proyecto que ya habíamos guardado. Vamos a abrir de una vez este que tiene resultados. Esto se realizó de forma muy detallada, esas condiciones iniciales se quiso realizar para modelar mejor la estructura de la realidad, por lo cual se hizo una modelación con esa condición inicial y otras sin esa condición inicial, pero con el mismo caudal. Pues datos,
hidrodinámica, la condición inicial quedó explicada, las condiciones de contorno. Entonces vamos a asignarle un caudal de 20 metros cúbicos por segundo que entra a partir de acá y que salen acá. Se deseó realizar con este caudal debido a que este es entre 20 y 25 y este es un poco más de 5. Entonces pues para llenar este tanque y así se decidió realizar con un caudal grandecito. Entonces vamos a datos, condiciones de contorno, hidrodinámica, condiciones de contorno. Vamos a dibujarlas con colores. Entonces podemos ver la entrada y ya vamos a ver la salida, dibujar colores. Y acá la salida. Esta es la única salida de la estructura. Vamos a cerrar y proseguimos con generar las mallas, ¿cierto? Entonces ya hemos visto todo lo que realizamos. Vamos a ir a generar mallas estructuradas con superficies y le vamos a asignar el tamaño. Vamos a seleccionar todas las superficies menos esta superficie que se formó con 3 lados debido a que en esta zona hay una fuerte pendiente y acá hay muy poco entre conectar. Entonces lo mejor fue realizarla con que se realizara así con 3 lados y se le asignará un tamaño de malla diferente para que no se genere un error por el tamaño del elemento. Entonces lo que realizamos es con esta malla le damos escape, le vamos a dar una malla de 1 metro ya que la estructura es grande. Vamos a seleccionar las líneas y aceptamos una línea rechazada de la misma estructura. Vamos a salirnos, vamos a malla estructurada, superficie, asignar tamaño. Entonces vamos a seleccionar esta, le vamos a asignar un tamaño de 2.5 metros. Vamos a señalar las líneas que conforman esa superficie de escapar y cerrar. Luego vamos a ir a cancelar a que estas dos estructuras no puedan correr y le vamos a dar malla, generar malla. Le vamos a dar generar malla y aceptar. Acá vemos que se crean solo cuadriláteros, 58.773 cuadriláteros. Vamos a ver la malla, vemos acá las mallas con elementos pequeños y las mallas están de buen tamaño. Podría reducirse en algunas zonas el tamaño del mallado, pero se considera que es adecuado para esta estructura. Vamos a apagar estos elementos y ya podemos ir a darle calcular. En este caso no vamos a darle calcular ya que lo tenemos calculado. Vamos a observar los resultados que ya habían sido generados y acá podemos ver, ya entramos a la pestaña de resultados. Vamos a ir a ver los resultados obtenidos, hidráulica y áreas coloreadas suaves. Vamos a ir al escalado. Acá vemos el calado de la estructura. Acá acá estamos teniendo algún conflicto, no sé qué puede hacer en este caso. Puede ser, vamos a cerrar y vamos a abrir nuevamente. Abrimos y vamos a observar bien los resultados. Ya teniéndolo abierto, vamos a abrir el mismo archivo que teníamos ahora, un caudal de 20 metros. Lo único que me faltó en el video es asignar las rugosidades, que entonces vamos a ir a malla, generar malla, ya la tenemos generada, vamos a verla,
datos, rugosidades, usos del suelo y le vamos a asignar hormigón, asignar a elementos. Vamos a asignarle a todos y le damos terminar. Para el caso de terminar, en este caso no lo vamos a hacer, vamos a terminar, cerrar. Vamos a darle información del cálculo. Entonces, como podemos ver, no se produce ningún error de elemento, el caudal, el nombre del proyecto, dice que algunos elementos no tienen condiciones iniciales, por lo cual el calado en todos estos elementos va a ser de 0 y continúa calculando la conectividad entre elementos, entre nodos y empieza con su cálculo respectivo paso a paso. Entonces podemos ver el caudal que entra y el caudal que sale. Entonces vemos que en el paso 420, ya salió lo mismo que entra. Y este caso se corre hasta el paso 510. Vamos a mostrar lo que se realizó, datos del problema. Se puso que 500 y con intervalo de resultados de 15 segundos. En los resultados se quiso que se mostrara la energía y el vector calado para el 3D y aceptamos, cerramos y vamos a ver los resultados. Ahora sí vamos a mostrar cómo se ven los resultados. Ahora sí tenemos unos resultados que sí están mostrando la realidad. Entonces vemos el calado. Vamos a ver el calado de la estructura. Tenemos que el calado en esta zona, en todo este canal por el mismo caudal y no asignarle condiciones iniciales, el calado es muy bajito. Entonces desde ser más o menos 0.5 metros, lo que no representa nada a comparación de lo que es la altura de esta estructura y lo que el agua mantiene al calado del agua en esta estructura. Entonces vemos como el agua entra, acá se producen unos calados un poco mayores por los vertederos, ¿cierto? Acá baja el agua nuevamente, igual en esta zona también los vertederos hacen que el calado sea un poco más alto, el agua llegue a un nivel más alto acá. Acá vemos, como sabemos, esto es un canal que no tiene vertederos, acá hay un vertedero completo y acá vertederos en todos estos bordes y en todo este borde van vertederos. Entonces eso es lo que nos está mostrando tal cual, calados más altos hasta que el agua salga por los vertederos, igual calados más altos hasta que el agua salga por los vertederos. Luego tenemos la estructura en escalera, que vemos como el calado va aumentando a medida que el agua va bajando, y tenemos la canaleta parche y entra ya el agua al tanque La Esmeralda. Vamos a ver ahora esta, pero deformada. La malla de referencia va a ser la original, la malla principal va a ser la deformada. Vamos a darle a aplicar y podemos ver en esta imagen cómo está el agua. Entonces vemos que acá va el agua por este canal. Este caudal especificado empieza bien el agua con una cota adecuada, pero en estas zonas de curva, como podemos ver, el agua ya empieza a rebosarse. El agua empieza a rebosarse en estas zonas de curva, igual en estas zonas de curva, y acá ya el agua, por el cambio de sección que pasa de trapezoidal a rectangular, se produce como una fuerte bajada, un fuerte cambio de calado. Entonces acá produce un fuerte cambio de calado y acá hay por las curvas, cambio de calado. Y acá, como mostraba ahora en planta, se ven también cómo funcionan estos vertederos, ¿cierto? Entonces acá las compuertas y estos vertederos que hay acá. Acá se ve bien que el agua tiene que subir
para poder pasar, igual que acá, tiene que subir un poco, y el agua ya baja y baja a un calado más, hay un calado un poco más bajito, el agua en esta parte alcanza una gran cota que como no se pusieron las paredes, lo simula como fueran completamente verticales, entonces el agua sube muy alto, tiene un calado muy alto, baja la canaleta Parchan por la geometría y en todo el tanque San Cancio se va con un calado muy bajito, como lo podemos ver acá, es un calado bastante bajito con respecto a lo que es la realidad. Y después el agua aquí en esta zona, ya lo muestro, alcanza una cota un poco más mayor, un calado un poco mayor. Vamos a ver acá, vemos que el agua ahí alcanza un calado un poco mayor, como podemos ver aquí el agua está en esta zona y esta agua baja por la tubería de carga. Acá vemos cómo baja el agua con un calado bastante bajito a comparación de que esta tubería siempre es completamente llena para producir la energía, y un calado, como podemos ver en esta imagen, y perdonen la vista, también muy bajito, un calado bastante bajito para lo que es la realidad. Esto sería en cuanto a lo que desearíamos ver acá en esta parte. Vamos a ver también la energía. Como vemos, la energía en toda esta zona es aproximadamente cero, pero en esta zona, como es una cota y el tanque está más alto que el agua baja por toda esta tubería, entonces tenemos que acá hay una energía, el software lo indica como una energía negativa, que sería aproximadamente el cambio de nivel, menos 211.7 metros, más o menos ese es el cambio de nivel que hay desde la estructura hasta acá. Esto ahí nos está mostrando la energía. Vamos a ponerlo acá libre. La presión, esto no nos indica nada. La velocidad, que es un buen indicador. Velocidad. Tenemos que las velocidades son muy bajitas, pero acaso la velocidad es un poco más alta por la canaleta Parchal, entonces el agua entra rápido acá, y acá pues el agua tiene una velocidad bastante alta, por eso es que casi todo se ve tan azul, tan con velocidades pequeñas, pero es porque acá la velocidad alcanza un valor muy alto, máximo de 26.9 metros por segundo, que sería pues lo indicado por la pendiente, ¿cierto? Vamos a ver también el caudal específico. Entonces, este caudal, como vemos, es porque acá hay un poco más de pendiente, entonces el agua baja acá más y acá se produce un caudal más grande, e igual acá. También es por la misma situación. Tenemos los caudales, el caudal acá es muy uniforme, en todo el centro es un poco mayor, acá igual, y así se están distribuyendo los resultados. Vamos a aplicar y cerrar. Guardamos esto, que ya lo tenemos. Vamos podemos trazar un hidrograma, a ver qué nos puede arrojar de resultados. El caudal que entra, el caudal que está entrando aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo, es lo que fue asignado. También podemos ver para ver cómo se ve en cuanto al canal.
Ya lo vamos a ver en máximo. Y acá podemos ver el canal muy bonito, ya que esta es la geometría real con sus cortes y el nivel del agua. Pero entonces vemos que es muy bonito el canal con su pendiente hacia un lado, que es real la pendiente, pero el calado, la cota del agua, está muy bajita, ya que esta debería ir más o menos en esta zona aproximadamente. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Vamos a observar en el próximo, con el próximo. Vemos acá también lo mismo. Eh, Vamos a ver en el próximo ejecutado. Entonces vamos a guardar, vamos a cerrar. Seguro quieres abandonar, aceptar. Y vamos a abrir este otro ejercicio que en este sí se le asignaron las condiciones iniciales tal cual expliqué al inicio del video. Entonces vamos a observar. Explico antes de mostrarlo la información del cálculo que se le asignaron las condiciones iniciales y se ejecutó el programa tal cual. Cuando empezó a ejecutar no salieron ningún error y se dejó el computador corriendo el programa. Empezó muy lento y después de aproximadamente 6-12 horas de transcurrido, el programa solo había avanzado dos pasos o tres pasos de tiempo, por lo cual no fue posible que acabara la modelación, ya que se estima que se hubiera podido tardar más de 2-3 días con las condiciones iniciales asignadas, por lo cual se tuvo que cancelar el cálculo hasta donde iba, pero pues veremos los resultados de esta forma. Acá vamos a ver la información, vemos la información de cálculo, acá vemos que tiene ningún elemento, algunos elementos no tienen condiciones iniciales, y tiene un volumen inicial de 60.140 metros cúbicos. Toda la estructura tiene un caudal que entra de 20 metros cúbicos por segundo y un caudal que sale de 503 metros cúbicos por segundo, porque las condiciones iniciales fueron asignadas a esta parte de la estructura. Vamos a ver los resultados. Vamos a cerrar. Vamos a ver los resultados así sin importar que no haya corrido completamente. Entonces vamos a ver los resultados malla, allá referencia al original, malla vector calado y aplicamos. El resultado hidráulica, usar vectores, vector calado, aplicar. Acá estamos viendo esto. Y aplicar, y acá vemos que ya se está realizando esta modelación muy similar a lo que es en realidad, aunque podría obtener unas condiciones más altas. Tenemos que el agua se está devolviendo de tanto volumen de agua y apenas acá en este paso de tiempo el agua está entrando. Ya veremos esto por qué está ocurriendo. Como podemos ver, las condiciones iniciales asignadas fueron de pronto muy altas, o no sé cómo se pueden haber hecho. Acá tengo cómo está el agua, que esto es lo mismo a la realidad. El agua está casi a tope del tanque, está muy a tope del tanque, y acá claro se produce baja el agua y baja para estar a presión, ¿cierto? Entonces toda esta tubería está a presión, como ya lo habíamos indicado. Acá el agua va, está a presión en toda esta zona, y así llega hasta el nivel de acá, que también debería de estar a presión, ¿cierto? Porque el agua, esta tubería va completamente llena siempre. Esta es muy bonita esta gráfica donde podemos ver
el calado, la altura del agua en este tanque, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos perfiles y vamos a mostrar cómo se ve eso. Entonces vamos a hacer un hidrograma y sabemos que es de izquierda a derecha. Acá estamos haciendo mal el hidrograma. El agua entra por acá y entonces esta sería su izquierda, ¿cierto? Aunque en este caso no estamos obteniendo mal los resultados, es porque el agua no ha entrado como es, no se está viendo que el agua esté bien. Entonces vamos a ver el mapa. Si vemos, está muy exagerado el calado. En esta sí nos podemos dar cuenta que el agua está muy alto, la cota del agua. Vamos a ver otra en esta zona. Acá vemos también si la cota el calado del agua está muy alta, las condiciones iniciales fueron de pronto muy exageradas. Y entonces vamos a proceder viendo los resultados. Vamos a ver hidráulica, energía, la energía que se produce es un poco similar, menos 208, en el otro caso menos 211 de esta parte, ¿cierto? La energía. Las velocidades, podemos ver también las velocidades. Ven acá la máxima velocidad, en este caso alcanza una velocidad muchísimo mayor, 50 metros por segundo. El caudal también es muy grande acá, y así podemos, otra cosa que podemos ver y no se había olvidado, que ya la veremos en el otro caso, es un pequeño video de, acá vamos a eliminar esas estructuras creadas. Acá vemos los perfiles. Cerramos. Otra cosa que podemos ver también es un video de cómo está el agua, de cómo está ocurriendo todo. Entonces podemos ver acá vamos a tenerlo con esta vista para ver cómo entra el agua a la tubería. Tenemos esta escalada y vamos a correr. Entonces vamos a poner un intervalo, un retraso entre pasos de 200. Vamos a poner un intervalo un poco mayor. Acá podemos ver que como las condiciones iniciales fueron dadas, entonces el agua llega ahí mismo, sube y ahí mismo empieza a distribuirse por la tubería. Y luego entonces vamos a darle un retraso un poco mayor a ver que podemos ver algo más. El agua sube y se empieza a distribuir. Igual para acá el agua tiene que empezar a subir porque ya la capacidad tanto de esta estructura como la tubería no da. Entonces el agua empieza a volverse, a pesar de que se ve que todo esto es subida y de que ningún paso da, y pasar por los vertederos. Acá no hay vertederos, pero en esta zona sí hay vertederos. Vamos a cerrar. Vamos a abrir el otro archivo para mostrar su video. Que no nos quedemos sin ver el video de esta estructura, de cómo se mueve el agua por los vertederos. Entonces vamos a ir al postproceso. Y vamos a ir a resultados.
malla referencia original, malla principal deformado, vector calado, resultados, hidráulica, color, suave, y aplicar, cerrar y el video. Y vamos a ver el video en esta posición. Y vamos a ver que el agua debe estar por acá, llega acá, sube, sube, sube por estos vertederos y acá podemos ver que el agua, vamos a ver acá en los vertederos cómo ocurre todo. Acá vemos que el agua sube, tiene que subir acá, pasar por estos vertederos, se hacen los calados más altos, el agua va subiendo, va variando los colores debido a las diferentes estructuras, ¿cierto? Y ya se estabiliza de esta forma. El agua sigue acá, tiene que bajar acá por todos estos vertederos, sube, baja, los sedimentos quedan en toda esta zona, en todas estas zonas quedan los sedimentos y así se hace. O sea que nos estamos dando unos buenos resultados. Vamos a volver a ver los resultados, cómo baja acá el agua por esta estructura, el agua en la canaleta parcial va subiendo, aumentando, aumentando, y acá vemos donde se producen unos calados muy altos. El agua no está acá, no está cumpliendo mucho esta función, esta escalera, ¿cierto? Y vamos a hacerlo. Entonces, con esta modelación hidráulica de esta estructura, finiquitamos el video. Cualquier duda me pueden escribir para solucionar o para especificar más detalles en cuanto al dibujado de la estructura. Gracias.